Y pues como ustedes bien saben, parte de las nuevas cosas que estamos trabajando en QNAP son estas tarjetas Muxtan, estas tarjetas aceleradoras de cómputo realmente. Muchos pues de nuestros amigos nos dicen, oye, es que eso es una aceleradora de gráficos. No, 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 esto es una tarjeta Muxtan. Y pues vamos a ver de qué se trata. Eh, Vamos a ver cómo podemos para agregar más almacenamiento o agregar más cómputo acelerado hacia los storage o hacia los servidores. Pero aquí hay algunas cosas que, pues bueno, muchas veces nos queda corta, que es el hardware, cuando queremos hacer implementaciones de virtualización o cuando queremos hacer implementaciones de videovigilancia, por ejemplo. Entonces, bueno, nosotros lo primero que pensamos es en comprar un servidor más o en ponerle un CPU más grande. Esas son las primeras cosas que se nos vienen a la mente a la hora de quedar cortos en el hardware. Algunas cosas que nosotros podemos liberar o podemos solucionar estos issues que son muy comunes en la industria, no solamente del retail ni tampoco del CCTV, sino también hay muchos issues que podemos resolver en hospitales o en medicina o también en la industria de la construcción o de la manufactura, puesto que estos equipos pueden ser implementados o estos dispositivos, esas tarjetas pueden ser implementadas dentro de los equipos ya existentes. Puede ser un servidor de cualquier otra marca o puede ser un storage de QNAP, no hay ningún problema, podemos agregar estas aceleradoras de cómputo. Recuerden que esta aceleradora de cómputo funciona para hacer el machine learning o el aprendizaje profundo o cosas de esas de inteligencia artificial que necesitamos mucho. Algo también interesante que estas tarjetas están preparadas ya con una herramienta que se llama OpenBind, que pues bueno, es un algoritmo que permite hacer el aprendizaje, el autoaprendizaje y mejora continua de estos procesos que estás generando para el fin de estas aceleradoras de cómputo. Un ejemplo de ello, pues bueno, lo vemos en el CCTV o pues en videovigilancia, donde pues bueno, como les comentaba, muchas veces nos queda corto el hardware porque los analíticos exigen mucho CPU, pero bueno, necesitamos poner 2 racks, 3 racks, dos servidores, 3 servidores dentro de esos racks y eso eleva mucho el presupuesto y el costo. Entonces, con estas tarjetas aceleradas de cómputo, lo que podemos hacer es colocarle esa tarjeta al servidor ya existente de la marca que ustedes gusten y decirle que el analítico o el procesamiento de estos analíticos los dirija hacia la aceleradora de cómputo. Como bien dice su nombre, acelera el procesamiento de cómputo. Entonces, con ello ya no tendríamos que colocar otro servidor, sino dentro del mismo servidor colocamos más potencial de procesamiento para estos analíticos. LPR, facial, conteo de personas, todos esos analíticos que se necesitan para estos fines pueden ser bien identificados. Esta es la tarjeta Muxtan 2000, es de nuestra gama más alta. Quiero platicarles sobre ella. ¿Cómo podemos utilizarla ya en un ambiente de NAS dentro del propio QNAP? Bueno, para que podamos cumplir con la arquitectura de poder utilizarla como un cómputo, necesitamos estos 4 elementos importantes, que es el CPU, la memoria, un storage o, bueno, un disco duro o una memoria de almacenamiento y un chip de red. Cuando nosotros juntamos esos 4 elementos, generamos la ecuación del cómputo, como sucede en los servidores y como sucede en todos los demás dispositivos de cómputo que contamos. Dentro de ello, colocamos nuevamente un Virtual QTS para poder administrar estas tarjetas y podemos utilizar los protocolos de comunicación que ya conocemos, FTP, Samba, iSCSI, Web y todas las aplicaciones que tenemos. También podemos virtualizar dentro de la tarjeta a través del KVM de Linux. Recuerden que nosotros tenemos un hipervisor totalmente gratuito, cero licenciamiento, no hay $1 detrás de esa virtualización, excepto lo de Windows, pero el ustedes virtualizar dentro de QNAP no licencia. Y montamos una aplicación en Windows o montamos cualquier otro analítico que sea necesario. También podemos correr aplicaciones nativas de QNAP como
es el desarrollo de inteligencia artificial o la optimización de inteligencia artificial con la aplicación QEI. Por otro lado, tenemos el QVR Pro, que muchos de ustedes ya identifican que es nuestra aplicación para videovigilancia, la cual nos puede dar la oportunidad de contar con 128 canales por dispositivo. Entonces, esto también podemos empezar a empujar hacia allá, o bien poder hacer analíticos con el propio QNAP, como reconocimiento facial, que ya son analíticos propios de QVR, o conteo de personas, que ya son propios del propio QVR, como este del reconocimiento facial que quiero volver a mencionar, porque aún teniendo la máscara, te puede hacer el reconocimiento, teniendo lentes o cualquier otro artefacto dentro del rostro, puede ser el reconocimiento. Ya la propia tarjeta trae tres sabores, por decirlo de alguna forma. Trae un procesador Celeron, o trae un procesador i5 o un i7. Por lo regular, la Mustang 200 es la que trae el i7. Entonces, ahora esta Mustang 200 trae dos sockets o trae dos procesadores. Aquí volvemos a hacer gráficamente la demostración de cómo necesitamos utilizar esta parte. CPU, memoria, la M2 para el almacenamiento y el iSCSI o para la conexión directa y los chips de red. Pero vamos a verlo de una manera pues más física. Es aquí donde tenemos esta magia. Entonces, esta es la tarjeta PCI donde la podemos montar en el servidor o en el NAS. Y aquí podemos observar los SODIMMs, el socket donde va el propio chip Intel, y también los chips de 10 gas que, pues bueno, le dan la funcionalidad de la red hacia afuera de ambos lados. Y en el back de la PCI estamos viendo las conexiones M2 por NVMe. NVMe es una velocidad todavía mucho más rápida por U2. Entonces podemos alcanzar un procesamiento y una ecuación súper interesante dentro de esta tarjeta. Y pues bueno, ¿qué podemos hacer o cómo lo podemos estar configurando o conectando? Bueno, ya sea que conectemos los NAS o veamos dos NAS dentro de una tarjeta o hacia un switch propio de QNAP, montamos la tarjeta detrás del NAS y podemos hacer las conexiones de red por LUMS, o podemos hacer la expansión del storage hacia una iSCSI o una LUM. Y estos son los tres elementos que compone la propia tarjeta. El sistema de enfriamiento, la placa base y un back donde podemos montar los NVMe. Todo esto son dos unidades de PCI. Y por supuesto, si la propia mainboard o la motherboard del NAS o del servidor donde estemos montando nos permite colocar más o tenemos más slots, podemos colocar varios. Entonces, la propia tarjeta trae un identificador para cada una de ellas. Tres modelos, como les comentaba, i7, i5 y procesador Celeron, ya disponibles para toda Latinoamérica, y pueden empezar a solicitarlas y pueden estar disponibles. Dentro de los modelos y versiones recomendadas para utilizar estas tarjetas Mustang, bueno, vemos la serie 77, la serie 85, la serie 82 y la serie 77. Cabe destacar que estas versiones son solamente para QTS. Aún estamos revisando para liberar para QTS Equivo, y solamente es en versiones Enterprise. Entonces, aquí hay una versión interesante, un tema interesante, donde yo les recomiendo revisar la compatibilidad hacia el storage, y por supuesto, si lo hacen hacia un servidor no hay problema, mientras sea Windows o Linux. Bueno, parte del sistema pues trae un dual sistema QTS independiente en cada una. Entonces, eso lo podemos ya implementar. 5 beneficios principales para actualizar el NAS. Ahora, pues podemos hacer una inversión muy económica versus un servidor, por supuesto. Podemos aplicar toda esta configuración dentro de un manager o de un administrador de la propia tarjeta, y las aplicaciones masivas que podemos obtener gracias a la aplicación del QTS, y el entorno de desarrollo independiente, que eso es algo súper importante y súper interesante para poder empezar a desarrollar todavía más.
el potencial de la seguridad y todo lo que tenemos detrás de ello. Entonces, es un sistema dual, es un sistema diseño ligero, muy económico para poder implementarlo ya de una. Y pues bueno, este es el administrador de la propia tarjeta que vamos a poder visualizar desde el QTS o desde el QTS Hero, que estamos así a nada por liberarlo. Entonces, configuraciones de red automática, descripciones generales del subsistema, configuraciones de espacio de almacenamiento, configuración de red en el subsistema, son cosas que vamos a poder estar observando dentro de esta administración de esta tarjeta. Entonces, aquí vemos un poco lo que es el dashboard, la operación intuitiva, fácil de utilizar. Por un lado tenemos el host A, el host B, dentro de las tarjetas o dentro de la propia tarjeta Muxtan. El manager para las tarjetas del almacenamiento también, como un administrador de almacenamiento dentro del storage, también lo tenemos para la propia tarjeta para administrar el almacenamiento por NVMe. El propio switch, también necesitamos un switch para visualizar las conexiones de red hacia el storage o hacia afuera donde vamos a estar trabajando con el servidor o con cualquier otro dispositivo. Propio App Center, trae un propio App Center dentro del propio Muxtan o de la tarjeta Muxtan, propias aplicaciones que muchos de ustedes ya conocen, pueden seguirlas utilizando dentro de estas aplicaciones para estas aceleradoras de cómputo. Y pues mayor flexibilidad, mayor visualización dentro del propio entorno. Entonces tenemos virtualización, tenemos Container Station, seguimos manteniendo el KVM y seguimos manteniendo los tokens para poder dar ese impulso y esa aceleración de cómputo. Entonces, Internet de las cosas, hipervisores basados en KVM, por un lado, y por el otro lado, hacer nube híbrida, desarrollo, implementación, son cosas interesantes que siempre está innovando QNAP. Las mejoras del hardware y mejoras del CPU, pues bueno, eso es importante. Y entornos de seguridad y datos importantes de seguridad, pues bueno, pues como ustedes bien saben, QNAP tiene 8 protocolos de seguridad y dentro de los 8 protocolos pues siempre están la doble autenticación, el cifrado SSL, el cifrado TLS, que aquí ya los englobamos un poquito más como la encriptación de la data, el antivirus, el propio eliminación de malwares, la conectividad segura, que es la doble autenticación o el cifrado SSL o TLS, y todas estas temas de comunicación por VPNs o esas conexiones de DNS WAN. En temas de videovigilancia, pues bueno, evitemos los cuellos de botella con el procesamiento que tenemos ya preparado o listo dentro de un host, dentro del propio storage. Y de computadores de estas tarjetas. Entonces, dentro de la videovigilancia, también podemos colocar GPUs al NAS para poder darle la salida de los monitores o del acceso directo. Pero también se recomienda utilizar las workstation para poder tener este monitoreo de una forma local, ya no tanto desde el propio servidor, pero ya desde una manera más profesional o semiprofesional, se recomienda utilizar una workstation con una tarjeta GPU para poder monitorear a través del cliente QVR Client hasta 10 monitores de servidores o 10 monitores en cámaras. Eso sería un ejemplo de cómo podríamos estarlo utilizando. Mejoramos el rendimiento y la capacidad, pues bueno, y estos son los 3 modelos de QNAP donde nosotros podemos estar trabajando. El Muxtan F100, el Muxtan V100, el Muxtan 200, el Muxtan V100 trae solamente un GPU y el F100 también solamente trae un CPU por Muxtan F100, un CPU por V100 y 2 CPUs por Muxtan 200. Entonces, esto es algo súper interesante que ustedes ya pueden estar disponiendo y utilizando. Síganos en las redes sociales como QNAP LA o en Facebook como QNAP LA y pues bueno, en el blog también de QNAP, por favor, denos ahí, síganos y vamos a estar lanzando más presentaciones y más artículos sobre Muxtan.